Ya está. Perfecto. Ya está grabando. Perfecto. Entonces, dejamos al ingeniero Roberto Paz con su tema hoy día, todo lo que es materiales peligrosos. Gracias, Roberto. Con todos, buenas tardes. Vamos a empezar el tema de materiales peligrosos, como nos mencionaba Jorge. Lo ideal es conversar, preguntar para que no queden dudas. Y Jorge, una consulta última que quería realizar es, dentro de los 21 participantes, ¿de qué sectores estaríamos comunicando? Bueno, tenemos chicos de construcción, también sé que hay algunos estudiantes, metal mecánica también. Bueno, ellos también tienen que comentarnos un poquito, ¿no? Pero de construcción tenemos algunos cuantos hoy día. Construcción, metal mecánica, ya, para poder más o menos dirigir algunos ejemplos a sus rubros. Así es. Ya. Entonces, con esas indicaciones, Jorge, doy inicio vamos admitiendo, Jorge, a los que ingresan. Sí, por favor. Iniciamos la gestión de residuos sólidos y materiales peligrosos. Vamos a aprender en el transcurso de esta capacitación cómo manejar de manera correcta los residuos peligrosos, cómo identificar los residuos peligrosos y lo que es muy importante de manera personal es tomar conciencia de la importancia del manejo adecuado de los residuos peligrosos. Sabemos que en todo el país se producen residuos peligrosos, ya sean aceites, pesticidas, residuos químicos, ácidos, distintos residuos peligrosos. Por tal, la presente capacitación es para todos en general. Todos generamos en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestras actividades, ya sean diarias, en el hogar, en las empresas, en nuestro trabajo, generamos residuos peligrosos. Por ello, vamos a un poco de historia. ¿Dónde nace el tema y la importancia de los residuos peligrosos? No crean que desde los inicios del tema de residuos peligrosos, desde las primeras normativas, se daba importancia a los residuos peligrosos. El tema de residuos peligrosos se ha tomado importancia debido, lamentablemente, esto sí es lamentablemente, se ha tomado importancia debido a desastres, a problemas fuertes que han existido en otros países. Entonces, la alarmante preocupación ante estos problemas generó que se tome un enfoque principal en el manejo de estos residuos. Por ejemplo, tenemos en Minamata, Japón, en 1956, se tuvo un problema con el metilmercurio, donde se encontraron 200 casos graves en base al problema, ¿no?, con este residuo. ¿Qué pasó? Minamata, en estos años se descubrió que una factoría de la corporación Chiso había estado arrojando de forma oculta grandes cantidades de mercurio en una bahía cercana. Entonces nadie sabía que estaban arrojando. Entonces se empezaron a tomar las primeras alarmas de algunos síntomas que asociaban a este metal. Entonces se encontraron rastros de este metal en la cadena alimenticia, en pescado, en aves, hasta en las personas. Entonces, este residuo había logrado penetrar en toda una cadena alimenticia desde las plantas. Desde las plantas, todo se había contaminado con este residuo. Entonces, los síntomas eran resultado de la intoxicación por metilmercurio, un compuesto derivado de este metal. Otro caso fue en Love Canal, New York, 1978, donde 21.000 toneladas de cenizas, volátiles, plaguicidas, pesticidas, lodos, hidrocarburos, clorados, residuos municipales, una gran cantidad de residuos peligrosos fueron
entre comillas, dispuestos y recuperar esa área que había sido dañada, y encima se construyeron casas y departamentos. Entonces, eso fue en los años 40, 50. En el 78, 239 familias fueron evacuadas. 280 se reubicaron sus viviendas. ¿Qué pasó? Que se habían confinado estos residuos, pero aún así no fue lo ideal y tuvieron estos síntomas. Entonces, no fue la manera adecuada de disponer estos residuos peligrosos. Otro caso fue el de Seveso, que fue otro problema, donde vemos quemaduras químicas que le dieron un nombre debido a la apariencia de cloracné. ¿Qué pasó en Seveso? Una planta química tuvo por accidente, produjo liberación de medio ambiente de cantidades de dioxina. Esta llegó a la población causando diversos efectos, como hemos visto en la imagen anterior. Entonces, esta dioxina sabe que produce cáncer, sistema reproductivo masculino, disminuye el número de espermatozoides, un sinfín de síntomas que se generaron por el mal manejo, la gestión de estos residuos peligrosos. En Bhopal, la India, se originó una fuga de isocianato de metilo en una fábrica de pesticidas. Entonces, fue otro problema con el mal manejo de residuos, hasta que llegamos a un caso en Perú del año 2000, donde hubo un derrame de mercurio en Choropampa. En este derrame de mercurio, acá hay una parte de la historia que es bueno siempre tomarlo en cuenta, porque es lo que normalmente sucede. No es lo ideal, pero el derrame de 151 kilogramos de mercurio fue accidentalmente a lo largo de 43 kilómetros de la vía, exponiendo y perjudicando a los pobladores de la ciudad de Choropampa. Tras el accidente ocurrido el 2 de junio del año 2000, a la fecha la población empezó a sufrir una serie de problemas a la salud propio de la exposición a tóxicos. Problemas en la piel, afección del sistema nervioso, deterioro de accidente renal, hígado, alteraciones a la vista, un sinfín de síntomas. Las autoridades públicas y la propia empresa, Yanacocha, fueron omitiendo una serie de compromisos sobre el monitoreo y planes de contingencia para prevenir rebrotes de intoxicación por mercurio. Y por tanto la población ha seguido experimentando deterioro progresivo de su salud. Producida la tragedia, se intentaron varias acciones para sancionar a los responsables de dicho desastre. Y como suele pasar, ¿no? Esas acciones han quedado truncas, sobre todo lo que respecta a la responsabilidad por delito ecológico, a pesar de ser evidente, ¿no?, la responsabilidad de la empresa minera, tan solo se ha aperturado un proceso penal de lesiones culposas contra el chofer de la unidad que transportaba residuos peligrosos de la empresa Ramsa. Entonces, al mismo tiempo se sancionó con 2 años de pena privativa de su libertad suspendida al chofer. Y no se sancionó a la minera sobre el daño ecológico. Un accidente de la magnitud del que sucedió en el derrame de un contaminante tan peligroso como el mercurio puso en riesgo no solo la vida y la salud de la población, sino el medio ambiente. Lamentablemente, los fiscales a cargo del caso decidieron no denunciar por delito ecológico, aduciendo que el Ministerio de Salud no había emitido un informe donde certificara el accidente. Y en el corto informe que había emitido, esta entidad señala que el efecto contaminante a la salud de la población estaba totalmente controlado. Estos fiscales omitieron pedir un informe más completo al Ministerio de Salud y al Ministerio de Energía y Minas a fin de denunciar a la empresa minera por el delito ecológico. Entonces vemos que parte de la historia, no solo en países extranjeros, el Perú también ha sido parte de esta problemática ambiental y sigue siendo parte de esta problemática ambiental por el inadecuado manejo y gestión integral de los residuos peligrosos. Y como vemos, pueden ocasionar muertes que, en el peor de los casos, como vemos este caso en Perú, no se sanciona a los culpables. Esta es la parte
introductoria que siempre quiero que lleve a conciencia la importancia de saber a detalle cómo gestionar estos residuos. Otro suceso importante es el transporte interfronterizo de residuos de 1992 con el Convenio de Basilea. Toda esta data sucede a modo de una reacción a una acción. Estos sucesos tuvieron una reacción que fue ir consolidándolo en normativas. El Convenio de Basilea es un documento sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación en el Tratado Multilateral de Medio Ambiente, y se ocupa más exhaustivamente de los desechos peligrosos y otros desechos. Tiene una serie de miembros de diferentes países que participan de este tratado. Entonces, con esta historia tenemos aspectos generales. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad, la vida útil de la mayoría de los productos, como ya hemos visto, ha disminuido. Antes teníamos productos que podrían durar su vida útil 30, 25 años. Ahora estamos descartando los productos menos de 5 años. Como consecuencia de esto, se presenta un aumento en el volumen de los residuos generados, así como la cantidad de componentes peligrosos en los mismos. Entonces, no solo existen residuos netamente en su conjunto peligrosos, sino que dentro de los componentes de un residuo, uno de ellos puede ser peligroso y tenemos que identificar cada componente de cada residuo para poder evitar estos accidentes. La cantidad de residuos generados es proporcional a la cantidad de productos y servicios ofrecidos por la industria a consumidores y a otras industrias. Entonces, entre más población, más cantidad de generadores. Por tal, más cantidad de residuos. La gestión de residuos industriales y la gestión de residuos peligrosos, en particular, es motivo de preocupación a nivel mundial. Pero en los países en vías de desarrollo, donde existe una gestión inadecuada, se muestra un mayor riesgo. Entonces, hay países que sí manejan, tienen implementada mayor tecnología, pero en los países en vías de desarrollo, como es el Perú, aún existen un inadecuado manejo de estos residuos peligrosos. Inclusive podemos ver en chatarrerías, en centros de acopio temporal, en centros de reciclaje, la valorización de residuos peligrosos, componentes de plomo, aceites. Entonces, aún podemos ver ese tipo y ese nivel de manejo de residuos peligrosos, no solo en nuestro distrito, en el distrito, sino a nivel de todo el Perú. A ver, un momento me dan para poder admitir a los que están solicitando ingreso. Ya, está correcto. Bueno, conceptos básicos. Residuo, material que queda como inservible después de haber realizado una operación o trabajo. Desecho, material que por haber sido usado por cualquier otra razón no sirve a la persona para quien se hizo. De acuerdo con estas definiciones es posible utilizar ambos términos indistintamente, pero desde el punto de vista operativo hay una diferencia cualitativa. La definición de residuos sólidos, tenemos también la definición en la normativa peruana, también según la ONU en el CEPIS, todo material que no tiene un valor de uso directo y que es descartado por su propietario, según el Convenio de Basilea, las sustancias o materiales cuya eliminación se realiza, se propone realizar o se está obligando a realizar en virtud de lo dispuesto en la legislación nacional de cada país. Son definiciones, tenemos a modo de referencia. Como les mencionaba, el manejo de residuos sólidos, exclusivamente los peligrosos, se ha normado a consecuencia de una serie de hechos, algunos lamentables por las pérdidas humanas que han ocasionado
estos desastres, llamémoslo así, ¿no? Desde el año 1962, 1965, donde se asocia la presencia de residuos de mercurio con el deterioro de la salud de Ninamata que estuvimos comentando al inicio. Entonces, han sucedido una serie de problemas ambientales, desastres. Por ejemplo, en 1992 entra en vigencia el Convenio de Basilea, y en el Perú, en el año 2004, se publica el reglamento de la Ley de Residuos Sólidos, 2005, Ley General del Ambiente. Entonces, como podemos observar, han tenido que suscitarse una serie de normativas hasta que hemos llegado al año 2020, donde ya tenemos una nueva Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, un nuevo reglamento de residuos sólidos. Ya tenemos una versión número 2 de el manejo de residuos de centros hospitalarios, centros médicos de apoyo. Entonces, tenemos una serie de normativas, en el Perú cerca de 2000 normas, entre decretos, normas técnicas peruanas, referentes a los residuos sólidos. Y a pesar de todo lo que hemos comentado, estamos viendo, no hemos aprendido. ¿Cuál es el problema actual? Seguimos en lo mismo. Tenemos un sinfín de botaderos a nivel nacional, rellenos también sanitarios que no son manejados de manera adecuada. Se manejan también inclusive algunos disponiendo residuos peligrosos donde no hay celdas para residuos peligrosos. Entonces, no hay un manejo adecuado de los residuos. A pesar de todo lo que ha sucedido, aún no hemos aprendido. Entonces, de manera personal siempre tengo esta reflexión que por más que se emitan las normas, leyes, por más que nos obliguen en papel a separar, a identificar, si es que no se educa o no se tiene conciencia, queda en papel, en una hoja muerta. Y eso lo vemos si son, muchos somos de Chimbote o de Ancash, que aún muchos distritos seguimos con este problema de botaderos y botan, teniendo residuos peligrosos dentro de ellos. Entonces la problemática actual genera el deterioro ambiental y la afectación de la salud pública. ¿Cómo lo podemos solucionar y cuál es lo ideal? Lo ideal es este triángulo invertido, donde el manejo de los residuos industriales, donde encontramos residuos peligrosos, se debería priorizar la minimización de estos residuos en la fuente. Entonces, esto quiere decir que si en una empresa generan al año 100 toneladas de residuos peligrosos, primero se debería de buscar minimizar estos residuos, generar quizá al año 20 toneladas. Estaríamos minimizando estos residuos, luego valorizar estos residuos, luego tratarlos y en la menor cantidad posible disponerlos. ¿Cómo minimizamos estos residuos peligrosos en las industrias? Bueno, existen dos caminos. Hay que evitar que estos residuos se generen. Entonces, podemos hacer cambios en el producto para que no se generen estos residuos o hacer cambios en el proceso. ¿Cómo hacemos cambios en un proceso? Sabemos que en toda empresa tiene un flujo de operaciones que es un proceso que termina en un producto. Entonces, dentro de todo este flujo de operaciones, podemos implementar o mejorar las buenas prácticas, podemos sustituir materias primas e insumos y podemos hacer modificación de etapas. Me gusta siempre que este tipo de cursos no llevarlo tanto a parte teórica, sino ir conociendo cómo implementarlo con experiencias. Por ejemplo, en el caso de cambios de proceso, les voy a contar una experiencia. Dentro del proceso de potabilizar el agua, se generaba el residuo de un metal pesado. Entonces, se captaba el agua que ya con un metal pesado. Y para potabilizar el agua se usaba un químico que también traía ese metal pesado. Entonces, sumado el metal con el que ya venía el agua
más el metal que se inyectaba al proceso de potabilizar el agua, este residuo sobrepasaba los límites. Entonces se optó por un cambio de proceso. Primero, se optó por unas buenas prácticas, diseñando de manera exacta cuánto se iba a usar de químico para poder potabilizar el agua. Luego se hizo sustitución de insumos. Se cambió ese producto por otro producto que no contenía metal pesado, pero trajo un problema, que el agua no salía 100% potable, porque el químico que se estaba usando, que no traía metal pesado, no era tan eficiente como el que traía metal pesado. Entonces se modificó las etapas. Para potabilizar el agua, se creó otra etapa que sustituía la eficacia del metal pesado que usábamos. Entonces hizo todo un trabajo de proyectos, de inversión, para modificar todo el proceso de potabilización de agua para una provincia, pero se logró sacar el residuo de metal pesado. Pero es una inversión y una implementación a largo plazo. Por eso hay que tener bastante proyección para hacer estos cambios de proceso. ¿Por qué es importante la clasificación de los residuos? Porque los residuos deben ingresar a un sistema de gestión que incluya recolección interna, selectiva, almacenamiento temporal, transporte, tratamiento, disposición final, almacenamiento distintivo y fiscalización. ¿Por qué el sistema de gestión depende del tipo de residuo que considere, debiéndose prestar atención a los residuos peligrosos, por su capacidad de provocar efectos adversos en la comunidad y el medio ambiente? Entonces, al momento de clasificar, siempre en las empresas es fácil clasificar el papel, el cartón, los reciclables, los comunes, pero tenemos que tener bastante atención en los residuos peligrosos porque pueden generar efectos adversos a la comunidad y al medio ambiente si es que no sabemos cómo reaccionan estos residuos. Eso lo vamos a ver en láminas siguientes. Y la importancia de la clasificación es que los residuos deben contribuir a minimizar los riesgos derivados del ingreso de estos residuos a sistemas de gestión diseñados para otros tipos de residuos. ¿Qué quiere decir con esto? Que inclusive en Chimbote, Nuevo Chimbote, no existe una clasificación de residuos peligrosos generados en las viviendas, inclusive en los comercios y también inclusive en las industrias. Entonces, los rellenos sanitarios, que no son lugar adecuado para disponer de residuos peligrosos si no tienen celdas para estos residuos, igual llegan estos residuos en los carros compactadores y se mezclan con los residuos comunes. Entonces, ese relleno sanitario no ha sido diseñado para residuos peligrosos. Sin embargo, como no se da la importancia adecuada a la clasificación, se sigue generando estos problemas. ¿Qué criterios se tiene para clasificar? Los criterios básicos son residuos municipales, no municipales, peligrosos y no peligrosos. Pero ya tomando una especial consideración en los residuos peligrosos, debemos tener en cuenta otras características y otros criterios. ¿Qué criterios podemos tener por su estado, por su origen, por el tipo de tratamiento al que serán sometidos? Los residuos que nosotros conocemos, los comunes, se disponen directamente en el botadero o relleno sanitario del distrito, ¿no? Según corresponda. Pero a los residuos peligrosos normalmente se les da un tratamiento antes de ser dispuestos. Esto lo vamos a ver al finalizar las láminas. Como último tema está el tema de tratamiento. También hay que clasificarlos por los potenciales efectos derivados de su manejo y de acuerdo a la normatividad nacional o internacional. También lo podemos clasificar por su estado: sólidos, semisólidos, líquidos, gaseosos. Por ejemplo, acá observamos aceite lubricante usado, el ALU. Quizá algunos conocen el ACU, aceite de cocina usado.
Entonces también tenemos que clasificar estos residuos. Normalmente, actualmente, ¿cómo disponen este aceite, por ejemplo, de cocina usado? Lo vierten en una botella o lo echan en una bolsa, y luego esa bolsa con aceite a la bolsa de basura, supuestamente separado, en una bolsa, llega al relleno sanitario y llega al botadero, se echa con todos los residuos, se rompe la bolsa y se mezcla al final el residuo semisólido, el residuo sólido, bueno, del aceite, con todos los residuos comunes. Se siguen mezclando los residuos y no han sido separados por su estado. Por su origen también se puede separar domiciliarios, industriales, agrícolas, agroindustriales, mineros, hospitalarios, de construcción y otros, e inclusive alguna de estos orígenes, que sean mineros, hospitalarios, de construcción, tienen su propia normativa para el manejo de estos residuos peligrosos. En caso de hospitalarios, tiene otro tipo de clasificación, otro tipo de segregación en residuos de la construcción de igual manera. También, por el tipo de tratamiento al que serán sometidos, existen residuos asimilables a residuos domiciliarios urbanos, residuos que deben disponerse en rellenos de seguridad, residuos que se generan en grandes cantidades y requieren un tratamiento particular, residuos valorizables, entre otros. Los enfoques para la clasificación de los residuos peligrosos. Hemos visto una serie de maneras de cómo clasificarlos. Entonces podríamos brindar algunos enfoques. Se puede clasificar mediante la descripción cualitativa por medio de la lista del anexo 1 y 2 del Convenio de Basilea. Si descargan el Convenio de Basilea, existe el anexo 1, el 2, y también te da otra forma de cómo clasificarlo. También se puede definir el residuo a través de ciertas características. Por ejemplo, el anexo 3 del Convenio de Basilea está en el convenio, en los anexos, está cómo clasificarlos. También, con relación a la concentración de sustancias peligrosas dentro del mismo, por ejemplo, el EPA, que también lo determina, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. También el anexo 3 lista residuos peligrosos del reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el actualizado, el 014. Entonces, en el reglamento nacional también pueden encontrar en el anexo 3 una clasificación que realiza el Estado peruano de los residuos peligrosos. Y en los anexos del decreto 4741 el de Colombia. Entonces hay una forma de cómo clasificar estos residuos. Por ejemplo, acá le muestro el anexo 1 del Convenio de Basilea. Cuando lo van a descargar van a encontrar también todos los anexos. El anexo 1 corresponde peligrosos de la 19 a la 43, donde encontramos metales carbonilos, compuestos que son peligrosos, compuestos de cromo. Entonces, dependiendo de la industria, van a encontrar distintos residuos peligrosos y van a optar mediante un estudio cómo poder clasificarlos. Más adelante vamos a ver la importancia de que estos no reaccionen entre sí. Principios generales para la gestión integral de residuos industriales. Principios éticos. Esto es bien importante y de verdad no todas las industrias lo respetan. En la gestión de residuos debe utilizarse la misma tecnología que se usó en los procesos productivos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los procesos productivos, en industrias, se invierte mucho para poder generar un producto que va a salir a la venta. Pero cuando se trata de los residuos, no se da esta importancia en implementar tecnología para poder tratarlos. Esto ya viene dentro de un principio ético de las empresas y los empresarios. No se deben transferir a las generaciones futuras la solución de problemas ambientales derivados de la existencia de los residuos. Entonces, normalmente, ¿qué sucede?
siempre dejamos el problema para las generaciones futuras. En el caso de Chimbote, tenemos problemas con residuos. Hemos tenido ya años problemas con residuos en el botadero que está cerca de Cosco. Le hemos dejado pasar para que las futuras generaciones se hagan cargo. Pero también este es un principio ético por el cual debería de preocuparse tanto la parte privada como la parte pública. Y principios básicos. Quien contamina, paga. Normalmente el que contamina bota su residuo y se olvida del problema, no paga por manejar el residuo. Control de producto desde la cuna a la tumba. Este es un principio básico que no estaba definido en reglamento nacional, en el reglamento peruano correspondiente a residuos sólidos. Ahora en la actualización, en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, ya hay una responsabilidad desde la creación del producto hasta su disposición. Entonces, esto es fundamental. Hay empresas que generan residuos peligrosos, lo disponen o lo transportan con una empresa operadora y se olvidan del problema, pero legalmente tienen responsabilidad hasta que se dispone el residuo en una infraestructura adecuada. Luego, jerarquizar las opciones de manejo de residuos. En el Perú, para poder manejar los residuos, existe un triángulo de autoridades competentes para poder normar, regular, fiscalizar en estos residuos. Entonces, todo lo que hemos visto anteriormente siempre va a estar sostenido sobre una base legal. En el Perú, quien va a la cabeza es el MINAM, como ente rector de la gestión integral de los residuos a nivel nacional. Luego tenemos las autoridades sectoriales. Como le mencionaba, las empresas, las industrias, todas están regidas por normativas nacionales, pero también su sector emite normativas específicas, como es el caso que de la regulación y gestión de los residuos del sector o de origen minero, energético, industrial, agropecuario, agroindustrial, de actividades de la construcción, de servicios de saneamiento, servicios hospitalarios, entre otros. Entonces, todos tienen normativas. Descendiendo en el triángulo de las autoridades competentes, tenemos a los gobiernos regionales y por último a los gobiernos locales. Las municipalidades provinciales norman y supervisan el manejo de los residuos en la provincia y las distritales norman en su jurisdicción el manejo de los servicios de residuos bajo su competencia. ¿Por qué mencionamos bajo su competencia? Por ejemplo, para que también no les quede duda de la aplicación de estas normativas, si en una ciudad, en Chimbote, existe una industria pesquera, el ente para poder fiscalizar, normar, sancionar el tema de los residuos peligrosos es el OEFA y no la municipalidad distrital, porque la municipalidad distrital no tiene competencia sobre esa empresa. Y acá en el caso, por ejemplo, de Nepeña, en Nepeña se encuentra Agroindustria San Jacinto, que es una empresa agroindustrial grande. Entonces, la municipalidad de Nepeña no tiene competencia para poder sancionar y fiscalizar la generación de residuos sólidos de Agroindustria San Jacinto. Entonces, la autoridad competente es el OEFA. Tenemos que tener claro este tipo de competencias si es que estamos trabajando también tanto en la empresa como en la municipalidad o como en la empresa o en la entidad, perdón, fiscalizadora en el OEFA. Entonces, esto es fundamental ya cuando estamos en campo, viendo temas legales, denuncias ambientales, notificaciones por no brindar información, una serie de trabajos relacionados a residuos peligrosos, residuos sólidos peligrosos.
Ya entrando a la normativa nacional, el decreto legislativo 1278 de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, en el artículo 20, menciona algo referente al MTC. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es la autoridad competente en materia de transporte de residuos peligrosos. Ya vamos entrando al tema de residuos peligrosos. En el artículo 23, municipalidades provinciales, que menciona que ellas autorizan, supervisan, fiscalizan y sancionan el transporte de residuos peligrosos en su jurisdicción, en concordancia con lo establecido por el MTC, con excepción del que se realiza en vías nacionales y regionales a cargo del SUTRAM. Ya. En el artículo 30 del decreto legislativo 1278, encontramos que sin perjuicio del establecido en las normas internacionales vigentes para el país y las reglamentaciones nacionales específicas, se consideran residuos peligrosos los que presten por lo menos una de las siguientes características. Entonces, siempre antes existía esta duda, ¿no? Si es que un residuo peligroso, para ser llamado peligroso, tenía que tener todas las características que se van a mencionar a continuación: autocombustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radioactividad o patogenicidad. Entonces la duda era, ¿debe de tener todas las características para ser un residuo peligroso? No. Basta con tener una característica y será considerado residuo peligroso. A modo de ejemplo, un residuo explosivo con esa característica de explosividad son restos de explosivos y municiones. En caso de características de patogenicidad, tenemos vendas, jeringas, algodones y otros materiales que pueden haber sido usados en un hospital. Entonces basta con tener una de estas características para ser considerado un residuo peligroso. Pasamos. Ejemplo, inflamabilidad. Residuos inflamables pueden provocar incendios en ciertas condiciones o son combustibles espontáneamente. Ya acá vemos en este ejemplo unas imágenes que vamos a ver a continuación, de dónde nacen, cómo nacen. Entonces tenemos algunos de estos ejemplos, ¿no? Aceites de residuos, solventes ya utilizados, productos de limpieza orgánico, residuos de pintura. Y este es un cuadro muy interesante. Cuando llamamos que es corrosivo, cuando llamamos que es reactivo, cuando llamamos que es explosivo. Entonces, aquí hay unas características muy interesantes, donde un residuo es corrosivo si tiene un pH mayor o igual 12.5, menor a 2. Entonces, así tenemos la definición de estas características. En el caso del patógeno, ¿cuál es su característica? Es la presencia de microorganismos patógenos dentro de ese residuo. Otra consideración que también nos debe de quedar claro al momento de manejar los residuos en nuestras empresas o donde trabajamos, es que la mezcla de un residuo no peligroso con cualquier otro residuo peligroso será considerado peligroso. Una vez, un caso, por ejemplo, en una empresa, había llegado a la supervisión de manera inopinada, se había encontrado un contenedor de 1000 litros, de 1 metro cúbico, un contenedor, tamaño, algunos conocen un IBC, de ese tamaño, con un poco de residuos peligrosos, pero dentro del mismo contenedor, plásticos, encontraban papeles, cartones, pero mezclado con ellos un poco de residuos peligrosos. Y sabemos que a las empresas el manejo de residuos peligrosos es costoso, no le conviene tener residuos peligrosos. Entonces, dentro de la fiscalización, tomaron este principio, donde por tener un poco de residuos peligrosos consideraron a todos esos residuos de ese contenedor residuos peligrosos, así sean papeles reciclables, cartones, todo se consideró como residuo peligroso y la empresa tuvo que invertir el dinero que no quería invertir
en contratar a una empresa operadora y disponer los residuos. Vamos entonces a algunos ejemplos de residuos generados en plantas industriales. Siempre te generan residuos peligrosos, ya que los que estamos trabajando en empresas, en industrias, tenemos tipos de residuos como subproductos no deseados, ferrosos, impurezas presentes en materia prima, materiales procedentes de derrames, fugas, de lavado de la planta, sin fin de residuos, siempre vamos a encontrar. El artículo 30 del Decreto Legislativo 1278 habla sobre la gestión de estos residuos peligrosos. Y nos menciona también algo curioso: los envases que han sido utilizados para el almacenamiento o comercialización de sustancias o productos peligrosos y de productos usados o vencidos que pueden causar daño a la salud o al ambiente son considerados residuos peligrosos y deben ser manejados como tales. Acá viene la parte curiosa: salvo que sean sometidos a un tratamiento que elimine su característica de peligrosidad. Entonces, si tenemos algún residuo que, habiéndolo analizado dentro de la empresa o en planta, es un residuo peligroso, pero analizamos que si le realizamos un tratamiento donde le podamos quitar esta característica de peligrosidad, no va a ser más económico que contratar a una empresa operadora y disponerlo. Inclusive puede llegar el caso en que, tratando esta característica de peligrosidad y quitándole la característica de peligrosidad, podemos valorizar el residuo y generar un ingreso económico por este residuo. Es algo bien curioso y bien importante que se puede implementar dentro de las empresas que vean esta posibilidad de quitarle esta característica de peligrosidad a un residuo para reducir gastos, reducir impacto ambiental y generar un beneficio tanto para el ambiente como para la salud. ¿Qué riesgos están asociados a la gestión de residuos peligrosos? Tenemos una serie de tipos de residuos con diferentes componentes. Según el componente, va a generar un riesgo biológico, en este caso, por bacterias, virus, hongos. También se puede generar riesgo químico, puede haber quemaduras químicas, entre otros. Un riesgo también ergonómicos, por el peso de las bolsas en las que son encapsulados los residuos, entre otros. Gestión de residuos peligrosos, artículo 30. En caso exista incertidumbre respecto a las características de peligrosidad de un determinado residuo, ¿qué va a pasar? El MINAM emitirá una opinión técnica definitoria sobre las características de peligrosidad de un residuo. Luego, la clasificación de los residuos, como habíamos mencionado al inicio de la exposición. Lo básico es peligroso o no peligroso, municipal, no municipal, pero si ya hablamos de residuos peligrosos, debemos de tener otras características a evaluar. Residuos peligrosos de los comunes, los que se generan dentro de una ciudad, son baterías usadas. Tenemos un modo de ejemplo: lubricantes, aceites usados, fluorescentes, tierras y residuos. También tenemos EPPs usados, biocontaminados. Entonces, si vemos estos ejemplos de residuos sólidos, a modo de conciencia, evaluemos qué ciudad ha implementado una segregación de estos residuos dentro de sus municipalidades. Porque se generan estos residuos en caso de biocontaminados. Tenemos bastantes hospitales, clínicas que aún no tienen plan de manejo de residuos hospitalarios, inclusive veterinarias, un montón de veterinarias, donde no todas las veterinarias se les fiscaliza su plan de manejo de residuos. Entonces, vemos que existe una deficiencia dentro de varios distritos, inclusive en distritos de Ancash. El artículo 38 habla de transporte.
En el caso de los residuos peligrosos, el transporte se realiza de acuerdo a la normativa para el transporte de materiales y residuos peligrosos, así como de acuerdo a lo establecido en la versión vigente del Libro Naranja de las Naciones Unidas y el Sistema Global Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos. Entonces, se preguntarán qué es esto del Libro Naranja y Sistema Global Armonizado. Quizá no lo conocemos como ese nombre, pero lo hemos visto, esta señalítica, estos etiquetados en productos que llegan a nuestro hogar, en los carros cuando pasan por la Panamericana, unos tanques grandes siempre tienen unos contenedores de combustible, llevan en sí otros productos, ácido corrosivo, y han visto estas señalíticas. En algún momento nos hemos tocado con estas señalíticas. Entonces, que ese libro naranja que menciona el decreto legislativo 278, el libro naranja, tal como se conoce en el Perú, originalmente se llamaba Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas. Es un libro editado por la Organización de las Naciones Unidas y presentado en 2 tomos. El libro naranja es una herramienta fundamental para cumplir con la reglamentación de transporte de materiales y residuos peligrosos. ¿Qué autoridad lo ve? Responsable de regulación y control de la actividad económica encargada de regular, fiscalizar, sancionar, es el MTC. El MTC establece el registro de las unidades de transporte terrestre de materiales y residuos peligrosos. Dispone de licencia de conducir de categoría especial para conductores de estas unidades y establece un registro nacional, autoriza el traslado de materiales y residuos peligrosos provenientes de actividades productivas a través de empresas prestadoras. ¿Qué menciona el artículo 15 del Decreto Supremo 021/2008 del MTC? De la clasificación de materiales peligrosos, los materiales peligrosos comprendidos en el presente reglamento se adscriben a una de las 9 clases establecidas en el Libro Naranja. Como ven, en el decreto legislativo nos menciona que debemos regirnos conforme a la clasificación del Libro Naranja, y el MTC también menciona que tenemos que adscribir estas características a las 9 clases establecidas en el Libro Naranja. ¿Cuáles son estas 9 clases? La identificación de los materiales peligrosos siempre va a estar basada en símbolos, formas, colores, números, pero dentro del Libro Naranja encontramos una forma de clasificación en 9 clases. La primera clase son explosivos, clase 2 gases, clase 3 líquidos inflamables, clase 4 sólidos inflamables, clase 5 oxidantes y peróxidos orgánicos, clase 6 materiales venenosos e infecciosos, clase 7 materiales radioactivos, clase 8 corrosivos, clase 9 otras no clasificadas. Y acá vamos a poder observar la señalítica de estas clases. Materiales explosivos, los materiales que por reacción química son capaces de ocasionar una explosión. Se cubren en la numeración de la clase 1. Además del peligro de explosión, los materiales pertenecientes a la clase 1 incluyen el peligro ocasionado por la protección de fragmentos y por onda expansiva. También pueden surgir peligros secundarios ocasionados por el fuego, el humo y las temperaturas muy elevadas. En el caso de materiales clase 1 explosivos, se hizo viral hace unos meses una explosión en un país externo al Perú, fuera de Perú. Se hizo viral una explosión que acabó con vidas también, y se averiguó, ¿no?, luego de la explosión, que fue una negligencia por haber almacenado este tipo de residuo con esa característica por años en un almacén. Todos se habían olvidado, se habían desentendido de este residuo. Sin embargo, pasado el tiempo, generó este problema que ocasionó estas pérdidas de vidas, inclusive se hizo por esto tan viral. Materiales explosivos no solo se tiene como una clase en general de materiales explosivos, sino se dividen en subclases
según sus características. Entonces, materiales explosivos, por ejemplo, una característica. Materiales y artículos con riesgo de explosión de toda la masa. Es una característica de estos materiales. Otra, con riesgo de proyección, pero no de explosión de toda la masa. Entonces, vamos a tener así características de los materiales explosivos, solo de la clase 1. Tenemos acá algunos señalíticas de explosivos, 1.4, 1.5, 1.6, como ven, siempre su número. Acá podemos ver la característica y acá la señalítica de la imagen de la característica general de explosividad de la clase 1. Lo mismo va a pasar para la clase 2. Tenemos gases, pero tienen sus propias características. Según el tipo de residuo, tenemos gases inflamables, gases no inflamables, no venenosos y no corrosivos, y gases venenosos. Igual, señalítica, y es para todos, para todas las clases. En el caso de líquidos inflamables, son líquidos o mezcla de líquidos o líquidos contenidos sólidos en solución o suspensión que liberan vapores inflamables. Sólidos inflamables, clase 4, van a poder encontrar esta señalítica. Número 4, sustancias oxidantes. Tenemos dos características, sustancias que causan o contribuyen a la combustión por liberación de oxígeno y peróxidos orgánicos, compuestos orgánicos capaces de descomponerse en forma explosiva o son sensibles al calor o fricción. Ya tenemos la señalítica 5.1, 5.2. Entonces, si alguna vez nos hemos topado con estas señalíticas, no sabíamos qué significaban o de dónde nacían, ya tenemos conocimiento que nacen en libro naranja y cada número corresponde a una clase de residuo con sus características bien definidas. En el caso de sustancias tóxicas, 6.1, sólido líquido que es venenoso por inhalación de sus vapores, y materiales que contienen microorganismos patógenos. Materiales radioactivos, muchos hemos visto este símbolo inclusive en EPPs, en películas, hemos visto en químicos, en frascos. Entonces, todas estas señalíticas están normadas, sustancias corrosivas y misceláneos, donde tenemos otras sustancias no definidas en las clases anteriores. Seguimos. El artículo 16 del MTC 00, Decreto Supremo 021-2008 MTC. Los residuos peligrosos se transportarán conforme a los requisitos de la clase correspondiente que señala el artículo precedente. Entonces ya vimos que existe una gama de residuos con diferentes características y diferentes clases. Eso es una mención del artículo 15. Ya en el artículo 16, habiendo identificado el residuo, sabemos cuáles son sus características. El MTC no menciona que según sus características tenemos criterios para poder ser transportados según la clase o según el tipo de residuo. Los residuos peligrosos no comprendidos conforme al párrafo anterior, pero incluidos en el Convenio de Basilea sobre el control de movimiento de transporte transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, deben tratarse como pertenecientes a la clase 9. Con la clase 9 son de misceláneos. Entonces, deben de tratarse dentro de esa clase. Ahora entra un término que sí es importante conocerlo, es importante tenerlo dentro de nuestras actividades si manejamos residuos peligrosos. Es importante solicitarlo si no lo tenemos. ¿Por qué? Las hojas de seguridad. ¿Qué es una MSDS? La hoja de datos de seguridad es un documento que da información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química, tal como sus propiedades físicas, químicas, información sobre la salud, seguridad, fuego, riesgos al medio ambiente, entre otras. Entonces, eso es una hoja de datos de seguridad. ¿Cómo me protege esta hoja de datos? Aparte de dar información sobre la naturaleza de una sustancia química, la MSDS también
provee información sobre cómo trabajar con una sustancia química de una manera segura y qué hacer si hay un derrame accidental o un accidente con esta sustancia. Entonces, esa hoja nos va a proporcionar toda esa información. Que tenemos un modelo de una MSDS y la data que cuenta en esta hoja, pues un modelo, todos los que manejan residuos o sustancias químicas en laboratorios de la universidad, laboratorios, en este caso en AMCA ya hay laboratorios para el análisis de conservas en las pesqueras, siempre van a manejar sustancias químicas. Y debemos tener y dar lectura previamente a las MDS para poder saber cómo manipular estas sustancias. Entonces, ¿quién es responsable de preparar estas MSDS? El estándar de comunicación de riesgo de la Administración Federal de Seguridad y Salud Ocupacional requiere que los fabricantes y distribuidores de productos químicos preparen y remitan las hojas con el primer envío de cualquier producto químico. Y el empleador es responsable de poner estas hojas al alcance de los trabajadores. Entonces, por ejemplo, en el caso de agua potable siempre se distribuye sustancias químicas. Con el primer envío de la sustancia química debe de remitir el fabricante o el distribuidor de esta sustancia la hoja con la data. Luego, esa hoja, el empleador debe de brindarla a todos los operarios que participan de ese proceso de potabilización, por ejemplo, de agua. Y debe dar su capacitación a estos operadores. Entonces, ahí va la responsabilidad de estas hojas. ¿Para quién son estas hojas? Esta hoja informativa es para los trabajadores, para que puedan saber a qué están expuestos y a qué materiales peligrosos. También al personal de emergencia, por ejemplo, los bomberos. Los bomberos siempre participan de accidentes y ellos siempre están conscientes que puede haber o puede existir dentro de esa combustión alguna sustancia química, algún derrame, alguna explosión. Entonces ellos también deben tener estas características o saber estas hojas, estas características de los materiales en las MSDS. ¿Dónde puedo obtener? En el lugar de trabajo, todos los trabajadores deben tener estas hojas informativas. Conversaba en otra capacitación con alumnos de una universidad, me comentaban que usaban sustancias con características peligrosas, corrosivas, y conversando se les preguntó si conocían las MSDS de esos materiales. Bueno, y nos comentaban que no tenían conocimiento, el profesor tampoco tenía conocimiento, y el de logística tenía las hojas guardadas en almacén. Entonces, es importante que esas hojas lleguen a los trabajadores o lleguen a todos los que manipulan estas sustancias. El empleador debe pedirlas al fabricante o distribuidor de materiales. También los trabajadores pueden solicitarlas. En el internet hay modelos, hay información de estas hojas, pero lo ideal es que tengan directamente del proveedor las características de todas las sustancias que están manejando, de estas sustancias peligrosas. Ahora, vayamos con mayor detalle. ¿Qué van a encontrar en estas MSDS? Primero van a identificar el producto, su composición, información de los ingredientes, identificación de peligros, medidas de primeros auxilios, medidas contra incendio, medidas de escape accidental, manejo y almacenamiento, controles de exposición, protección personal, que son los EPPs, muy importante, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecológica, consideraciones de desecho, modo de transporte, información reguladora
y otra información adicional que nos ayude a manejar de manera adecuada este tipo de residuos o sustancias peligrosas. También, aparte del libro naranja, escuchamos sobre el Sistema Global Armonizado de Clasificación de Etiquetado de Productos Químicos. Es un sistema de comunicación de riesgos realizado para generar la armonización internacional de los productos químicos. Tiene dos propósitos principales: la continuidad en el uso de productos para todas las sustancias químicas a lo largo del ciclo de vida por medio de un sistema internacional comprensible para todos los países, reduciendo la necesidad de análisis y evaluaciones de sustancias químicas. Facilita el comercio mundial, cuyas propiedades de peligrosidad son evaluadas e identificadas apropiadamente sobre la misma base a nivel mundial. Esto quiere decir que armoniza cómo se van a clasificar estas sustancias químicas y se tiene un solo idioma para poder comercializarlo, para poder manejarlo, un solo idioma a nivel mundial. Se facilita el comercio. Sus objetivos son establecer un sistema comprensible de comunicación de riesgos, asegurando la protección de los trabajadores y del medio ambiente, establecimiento de un marco jurídico para todos los países, aseguramiento de manejo seguro de los productos químicos, reducir la necesidad de análisis y evaluación de los productos químicos, facilitar el comercio internacional de los productos químicos de quienes sus riesgos han sido internacionalmente probados. Básicamente, es un sistema de comunicación de riesgos que combina las señales vigentes para el transporte, con nuevas etiquetas, para envases pequeños y hojas de seguridad, con un formato armónico a nivel mundial. Las señales que integran el sistema de identificación de vehículos con materiales peligrosos, placa de identificación, panel de identificación de productos, no tienen cambios. Las principales modificaciones se verán en envases pequeños. Los pictogramas que integran el sistema de etiquetado de sistema global armonizado son los siguientes. Entonces vamos a encontrar varios pictogramas. A nivel mundial van a definir una misma característica, pero estos pictogramas dentro del sistema están divididos en físicos, químicos. Entonces tenemos, por ejemplo, para el caso de físicos explosivos, un pictograma. Gases inflamables, otro pictograma. Aerosoles, gases comburentes, gases a presión, gases inflamables. Entonces, cuando encontremos estos pictogramas, también les voy a compartir esta documentación para que puedan entender que es una serie de pictogramas. Cuando encontremos estos pictogramas ya sabemos qué característica tiene esta sustancia. Acá podemos ver, ¿no? Físicos, una serie de características. Seguimos con los físicos, sólidos pirofóricos. Para el tema de salud también tenemos pictogramas referidos a la toxicidad aguda, corrosión, lesiones oculares. Voy a compartir el documento con los pictogramas para que puedan verificar si alguna vez se han topado con estos pictogramas, pero sí, siempre los podemos ver en los embalajes, siempre en las cajas cuando transportan. Luego, la segregación de productos. Materiales y residuos peligrosos incompatibles, aquellos materiales y o residuos que cargados, transportados juntos pueden ocasionar riesgos o peligros inaceptables en caso de derrame o cualquier otro accidente. Entonces, el MTC recomienda la segregación y tener en cuenta los residuos peligrosos incompatibles. Es por ello la importancia de estas hojas de seguridad para saber qué residuos son compatibles entre sí. Y también hay un cuadro muy importante que también los voy a compartir. Es un cuadro en el que podemos ver el tipo de característica de un residuo es compatible con qué otra característica de residuo.
y en caso sea incompatible también se determina. Es un gráfico nos determina todos estos datos. A ver, tenemos aparte de las disposiciones específicas de seguridad en el transporte. El transporte de residuos peligrosos siempre debe de cumplir con medidas de seguridad, siempre con medidas de seguridad. Está prohibido cargar y transportar materiales y residuos peligrosos conjuntamente con alimentos. En el caso de residuos peligrosos municipales, deben ser manejados de manera selectiva, separada, pero como vemos, no se da este caso, ¿no?, en los distritos. Por ejemplo, que tenemos en los distritos, en residuos municipales, ahí tenemos motor, baterías, pinturas, no se manejan de manera separada. En los no municipales, tenemos que tener criterios técnicos apropiados a la naturaleza de cada residuo, diferenciando los peligrosos, los no peligrosos, los valorizables entre sí. ¿Cuáles son los riesgos de la gestión de estos residuos? Primero, los residuos no se deberán mezclar con otros residuos peligrosos. Se deberá envasar en embalajes o contenedores que eviten su derrame y puedan ser transportados de manera segura. Identificar los residuos peligrosos siempre deben tener su data para poder identificar una hoja de seguridad, almacenar los residuos peligrosos en condiciones de seguridad. El personal que realiza el manejo de la recolección deberá contar con EPPs adecuados. No siempre se usa el mismo EPP. Recuerden que inclusive hasta la mascarilla con filtro se debe saber qué tipo de sustancia peligrosa se va a usar para poder inclusive escoger qué tipo de filtro usar. Filtro de gases, filtro de polvo, tiene diferentes funciones. Luego, llevar una bitácora de generación, entrada y salida de residuos almacenados temporalmente. Siempre tener una hoja con el control de la generación de todos los residuos. Es un requisito que también nos pide en el momento que nos va a fiscalizar la municipalidad o el OEFA, es tener ese registro. Dar disposición final adecuada a sus residuos peligrosos y en el caso de manejo de residuos sólidos peligrosos no municipales, las empresas, cuando sean fiscalizadas, les van a solicitar el manifiesto. El manifiesto es un documento de porte obligatorio donde se informa sobre la naturaleza y cantidad de residuos peligrosos generados, su origen, transferencia del generador al transportista. Es un documento que va a tener los datos de cómo se han manejado los residuos sólidos de transporte hasta su disposición final. ¿Cuáles son las características de este manifiesto? Consta de un original de color verde para el generador, una copia de color blanco para la empresa operadora, una copia de color amarillo para la infraestructura de residuos sólidos. Dentro de los 15 días calendarios siguientes a la recepción de los residuos, la empresa operadora deberá devolver el manifiesto debidamente firmado al generador. De no cumplir con dicha obligación, el generador informará a la entidad de fiscalización ambiental para que adopte las acciones que corresponden al término de su competencia. El SIGERSOL, respecto al reglamento del SIGERSOL, el generador de residuos sólidos no municipales debe reportar la declaración anual sobre minimización y gestión de residuos no municipales sobre el manejo de residuos correspondientes al año anterior durante los 15 primeros días hábiles del mes de abril de cada año y manifiesto de residuos sólidos peligrosos durante los 15 primeros días hábiles de cada trimestre. El SIGERSOL es un sistema de gestión de residuos sólidos que se estuvo manejando el sector público, pero a raíz de la modificatoria de la ley de gestión integral de residuos sólidos y su reglamento, se hizo extensivo a las empresas privadas. Entonces, las empresas privadas tienen que ingresar la información del manejo de sus residuos peligrosos en el SIGERSOL. Y está activo ya el SIGERSOL. Pueden encontrar en Google su página. Si es una empresa que maneja residuos peligrosos, puede solicitar la contraseña para que pueda empezar a subir su data. El sistema de gestión de residuos peligrosos, entonces, como vemos de la exposición anterior, es amplio para poder
llevar una exposición completa de residuos peligrosos. Por ejemplo, tenemos nosotros una diapo de aproximadamente 900 láminas, con todos los pictogramas, con la explicación de los rombos, de colores. Es amplia la información solo de residuos peligrosos para ver punto por punto. ¿Por qué? Porque es un sistema que abarca tanto legislación, tenemos que hablar de las instalaciones, de los servicios de apoyo, la infraestructura, los servicios auxiliares, el sector al que corresponde la generación de estos residuos, el control ambiental que se da para cada tipo de estos residuos, y la aplicación y la legislación para cada tipo de estos residuos, como vimos en láminas anteriores, en la parte normativa, inclusive hay normas por sectores. En el caso de residuos de la construcción, existe su norma para el tratamiento de residuos de la construcción y demolición, los conocidos como RCD, los residuos hospitalarios y así. En fin. Siempre debemos tener elementos de control para el manejo de los residuos peligrosos. Se genera un control en el generador de los residuos sólidos, en planta. Luego otro control en el transporte de estos residuos peligrosos y otro control en las instalaciones donde van a disponerse estos residuos peligrosos. Entonces, la evolución de la gestión de residuos ha ido pasando por etapas como la dilución, tratamiento, reciclaje, producción más limpia, desarrollo sostenible. ¿Qué quiere decir esto? Que hace años no se tocaba mucho el tema de desarrollo sostenible, ni producción más limpia, ni economía circular. Entonces, en épocas, hablamos de no hace más de 30 años, estuvimos hablando de cuando había un residuo hay que diluirlo, hay que tratarlo. Luego ya entró un poco el concepto de reciclaje. Luego ya optamos y el Estado optó por implementar sistemas de producción más limpia. Y ahora ya vemos un boom, tanto privado como en el sector público, de temas de desarrollo sostenible. Entonces, esta ha sido la evolución de residuos sólidos. Desde un primer momento no pensábamos en un desarrollo sostenible, pensábamos en cómo desaparecer estos residuos. Entonces, las personas, la población, ha ido tomando conciencia de los efectos que esto genera en el medio ambiente. Inclusive, se puede decir que hemos llegado al concepto de desarrollo sostenible debido a toda la problemática que tenemos actualmente en el cambio climático, escasez hídrica, incendio en bosques. Entonces tenemos identificación de flujos de residuos. Pasos principales para la gestión. Primero, identificación de operaciones en la planta. Si que trabajamos en una empresa, siempre va a haber operaciones, ya sea, por ejemplo, para cambiar el aceite de un carro, van a hacer operaciones. Primero van a limpiar la zona, van a descubrir por dónde sale el aceite, van a poner el contenedor, van a esperar que por gravedad discurra todo el aceite. Entonces tienen una serie de operaciones. Tienen que identificar esas operaciones. Si hablamos de una industria, las operaciones son aún mayores. Si hablamos, por ejemplo, de una industria que produce una conserva de pescado, tiene sus operaciones de la recepción del pescado, la recepción, el proceso, la operación de cocción, ¿no? Del pescado, recepción del pescado, lo filetea, lo pone en una lata, lo cierra, lo lleva a las máquinas de cocción, enfría, una serie de operaciones. Identificar todas es fundamental, que no se nos pase ninguna operación, porque en cada operación se va a definir las entradas y salidas de cada proceso. Entonces, en una operación siempre hay entrada de materiales y salida de materiales. En una empresa, por ejemplo, pesquera, en una operación de limpiado de las latas se generan trapos.
Entonces, esa es una salida. Entra trapo limpio, sale trapo contaminado. Igual para todos los procesos. Tienen que definir la entrada de materiales y la salida de materiales. Luego, evaluar el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si ha entrado ciertas sustancias, siempre van a salir las mismas, ya sea como residuo o dentro del producto. Pero debe haber un equilibrio en el control de materiales. Y se identifican las oportunidades de cómo poder reaprovechar estos materiales. Y se hace por último un estudio de viabilidad para poder valorizar o reaprovechar estos materiales. Esto se hace dentro de el plan de manejo de residuos de una industria o una empresa, ya hablemos un poco grande, para poder manejar de manera adecuada los residuos sólidos, e inclusive este plan de manejo es un requisito que va a ser fiscalizable por la entidad sectorial. Elementos legislativos, entonces tenemos responsabilidad tanto en la producción, en el transporte, en la valorización. Tenemos normativa por todos lados, ya hemos visto, o de resumen, el etiquetado. Con esta imagen, ya podemos tener noción sobre qué característica tiene esta sustancia. Recuerdan, el libro naranja tenía 9 clases. En este pictograma vemos 5.1, acá 4, sabemos a qué clase corresponde. Y por último, entramos a la parte de tecnologías de tratamiento. Los residuos peligrosos pueden ser tratados. El manejo de residuos en atención para la salud, por ejemplo, implica un proceso de gestión integral y no simplemente selección de una tecnología. Para seleccionar la tecnología, cómo manejar los residuos sólidos, se tiene que saber claramente las características de este residuo para no generar reacciones que contaminen aún más, o sea, contaminen aún más que el residuo en sí. Estas son obligaciones del operador. ¿Cómo estamos de tiempo? 5, 8, tenemos tiempo. Ya, hablemos sobre manipulación, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de los residuos. Entramos a la parte operativa. En la primera etapa hemos identificado estas sustancias, ya sabemos las clases del libro naranja, los pictogramas, ya tenemos el sistema global armonizado, ya tenemos conocimiento sobre las hojas de seguridad, para qué son importantes. Entonces, sabiendo ya las características del residuo, o sustancia peligrosa y cómo identificarlo, ahora tenemos que aprender qué hacemos para manipularlo, cómo lo acondicionamos para su almacenamiento, cómo lo acondicionamos para su transporte y cómo lo acondicionamos para su disposición final. Los residuos o sustancias peligrosas, todos no van a ir a un relleno sanitario o a un botadero, van a una celda de seguridad, de un relleno de seguridad, y no va como un residuo. Muchos de ellos requieren un tratamiento, algunos son encapsulados. Vamos a ver en las láminas siguientes, que si es amplia la información. Empezamos. El sistema de manipulación, acondicionamiento y almacenamiento. Aspectos a considerar. Primero, el personal entrenado. Es por eso que en empresas grandes, por ejemplo en Chimbote, creo que son de Chimbote, en Sidr, siempre van a recibir un curso de inducción antes de entrar a planta. Igual en empresas pesqueras grandes, siempre van a recibir un curso de inducción, así seamos visitantes o trabajadores de la compañía, porque necesitamos ese entrenamiento del personal. Tenemos que segregar los residuos, acondicionarlos, tener claro cómo va a ser el transporte interno, el almacenamiento y los procedimientos de emergencia. Luego, el entrenamiento del personal. El personal en una etapa inicial no tiene conocimiento de las acciones a realizar. Esta situación genera riesgos innecesarios.
Cuando entramos a trabajar a una planta, a una empresa, no sabemos qué peligros nos conllevaría coger, manipular algunas sustancias o residuos peligrosos. Entonces, es por eso que debemos entrenar al personal, brindarle las hojas de seguridad para evitar, por ejemplo, efectos crónicos como daños genéticos, disturbios irreversibles, quemaduras, intoxicaciones. Durante el entrenamiento del personal debemos brindar información, brindar equipos, brindar entrenamiento en procedimientos de emergencia, revisar el manejo de los residuos, concientizar a los empresarios también es muy importante porque a veces no les brindan los CPPs necesarios, no adquieren, no dan ese presupuesto para poder comprar lo necesario, no solo en EPP, sino en equipos para manejar de manera correcta los residuos. En el tema de segregación tenemos que evitar la mezcla de residuos incompatibles, aumentar la calidad de los residuos a ser recuperados, disminuir el volumen de los residuos peligrosos. Elección del recipiente. Para poder coger un recipiente para almacenar los residuos, también tenemos que saber las características. Por ejemplo, las características del residuo no vamos a usar para un residuo ácido un contenedor de plástico. Otro tipo es la cantidad generada de este residuo, el tipo de transporte, la necesidad de tratamiento, la forma de disposición. Son varios factores a evaluar para elegir un recipiente. Un ejemplo en el caso de un residuo no peligroso, pero que se da el tema de que no se elige bien el recipiente para poder almacenarlo. En la parte pesquera, las latas traen unas sábanas de cartón de aproximadas sus medidas son de 1,5 metros por 2 metros, 1,5 metros, 1,20 metros por 2 metros. Y como han visto, la mayoría de empresas pesqueras tienen un punto ecológico. Un punto ecológico que tiene un tachito de metal de 220 litros. De 220 litros. Entonces nunca vas a poder almacenar esos tipos de cartones en un tachito de 220 litros de metal, un chavo. Pero se da en todas las empresas pesqueras. Y terminan almacenando sus residuos en lugares que no son aprobados, no son legales, en contenedores que no guardan ningún tipo de seguridad. Entonces hay que escoger bien el almacenamiento teniendo en consideración estas características. Siempre para el acondicionamiento, para la remoción, el peso de 30 a 40 kilogramos, los contenedores para poder ser manipulados, borde redondeado, diseño ergonómico. En el transporte interno también tenemos consideraciones para estos residuos. Rutas preestablecidas, equipo compatible con el volumen, peso y forma material, personal familiarizado con el equipo, determinación de áreas de riesgo. En el almacenamiento, contención temporal de residuos en el área autorizada para el órgano control ambiental. ¿Qué debe considerar? Aislamiento y señalización, control de operación. Se debe esperar reciclaje, tratamiento. En el almacenamiento se debe estar aislado en un lugar adecuado. Por ejemplo, si tuve una experiencia en una planta donde los residuos peligrosos estaban en un ambiente aislado, pero dentro del área de producción de alimentos. Entonces, ¿qué pasaba? Al momento de transportar estos residuos peligrosos, estaba en contacto en el ambiente de producción y generaba una contaminación con este alimento. Entonces, estuvo aislado, pero no en un lugar adecuado. Entonces,
hay que seleccionar Igual, bien el ¿no? local para minimizar el impacto ambiental, Creo, ¿no? Creo. para proteger las aguas superficiales y subterráneas y evitar locales de riesgo de ocurrencia de fenómenos naturales o incidencia de accidentes. Está bien. Tenemos diferentes características en el almacenamiento. Área cubierta, cerrada, ventilada. Tenemos centro de abastecimiento con base de concreto, material impermeable, contenedora y colecta de líquidos contaminantes. Un sinfín de modelos de centros de almacenamiento. También tenemos almacenamiento en tanques, que son materiales compatibles con algunas sustancias, donde algunos tienen dispositivos de presión para poder tener el control de las reacciones. Hay algunos residuos o sustancias peligrosas que tienen este medidor de control, tienen unos manómetros donde puedes identificar cómo está reaccionando. También se recomienda realizar inspecciones diarias de los equipos de control, inspección semanal de las partes externas de los tanques y inspección interna periódica. Otro tipo de almacenamiento es a granel, con la protección de los recipientes. Una característica para tenerlo a granel es que no debe generar lixiviado. El lixiviado es un líquido que se genera al momento de descomponerse una sustancia o un residuo. Entonces, para optar por esta característica granel, no debe generar lixiviado. Son construcciones cubiertas, cerradas, impermeabilizadas. Se tiene que realizar una inspección periódica de la impermeabilización y control de encubrimientos. Para el manejo de los residuos se debe tener procedimiento de emergencia. ¿Por qué? Al tener procedimientos ante algún hecho, esto minimiza las consecuencias. Un personal entrenado con estos procedimientos de emergencia protege su integridad física, tanto también de los equipos y las instalaciones, y protege el medio ambiente. ¿Qué debe contar el plan? Información de posibles accidentes, acciones a ser tomadas, debe definirse bien la persona encargada, también el sustituto, direcciones, teléfono de personas encargadas, listas de equipos existentes, y debe tener una actualización siempre de la data. El transporte ya externo de los residuos se hace vía marítima, ferroviario y terrestre. Cada una de ellas tiene sus características y por ello es que se puede escoger qué tipo de residuo iría en este tipo de transporte. Por ejemplo, ¿qué pasa en el marítimo o fluvial? Se puede transportar grandes cantidades de residuos, recorren grandes distancias, la velocidad es menor, restricciones de carga y descarga, costo de almacenamiento portuario, área grande comprometida en caso de accidentes. En el ferroviario podemos ver que es una ruta definida, ¿no? Tenemos una línea que define la ruta ferroviaria, entonces sabemos por dónde va a pasar el residuo. Planos de emergencia y sistemas de comunicación establecidos, mayor seguridad y rápida detección de accidentes, eficiente y económica para grandes cantidades de carga, costos de transporte relativamente bajos para grandes distancias, requiere sistema de transbordo y sistema ferroviario implantado. También tenemos transporte terrestre, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. En el caso de transporte terrestre, bajo costo para pequeñas cantidades, bajo costo para pequeñas distancias. No necesita sistema de transbordo, acceso a los puntos de generación y descarga. Desventaja, no adecuado para grandes cantidades, costo elevado para grandes cantidades, las rutas pueden ser alteradas fácilmente, dificultad para comunicar, accidentes. Transporte externo. Consideraciones. Siempre se va a repetir el entrenamiento y habilidad de los choferes, estado de conservación del vehículo, el compartimiento de carga, compatibilidad de residuos con los comportamientos de carga, reactividad química del residuo, equipo de emergencia. Para la carga a ser transportada, residuos corrosivos. Tenemos que saber si es ácido, si son solventes.
tener todas las consideraciones del caso. Los choferes tienen, los choferes, los conductores deben tener conocimiento de la carga, las rutas, los riesgos, los procedimientos, por eso son entrenados. Deben llevar la información de la carga, instrucciones en caso de emergencia, teléfonos. En las unidades móviles siempre también tienen el símbolo del residuo que están transportando, de los pictogramas que hemos visto en las láminas anteriores, y dispositivos de protección del tanque y la válvula en caso de accidentes. Los residuos, como les mencioné, también se da tratamientos para poder ser manejados, almacenados y dispuestos. Estos tratamientos son previos a la disposición final. A ver, dentro de los tratamientos previos a la disposición final tenemos estrategias: captura, destrucción, inmovilización. Vamos a ver algunos. Tipo de tratamiento previos a la disposición final. Tenemos no destructivos y destructivos. Dentro de los no destructivos físicos y de estabilización, dentro de los destructivos químicos, biológicos y térmicos. O sea, tenemos una serie de tratamientos físicos para la disposición final, como absorción, adsorción, sedimentación, centrifugación, destilación. Una breve descripción también se va a compartir del tipo de tratamiento y su aplicación. Tratamientos químicos, tratamientos biológicos, lagunas de oxidación, sistemas de lodos activados, en el caso de anaeróbicos, filtros percolados, digestión anaeróbica, lagunas anaeróbicas. Entonces, una serie de tratamientos que se pueden realizar antes de la disposición final. También tenemos la estabilización de residuos peligrosos. Como les mencionaba, los residuos peligrosos no se disponen como vemos los residuos comunes, que lo lleva el carro compactador, lo tira en el relleno sanitario, lo recubre y se acabó. No lo recubre y se hace el control de gas, se hace el control de lixiviados. En el caso de residuos peligrosos, tienen sus propios tratamientos. Uno de ellos es la estabilización. Tenemos, a modo de ejemplo, el encapsulado. Dentro del encapsulado, el confinamiento, que es una construcción de una barrera exterior que envuelve la masa de residuos, chapas metálicas, hormigón, entre otros. Con eso encapsulamos el residuo para que no pueda reaccionar y tenga contacto con otros. Acá vemos en las imágenes algunas formas de este tipo de tratamiento. Y acá podemos ver otro tipo de tratamiento de confinamiento. Entonces, esta es una celda de seguridad para residuos peligrosos. No es como la observan en los rellenos sanitarios o en los botaderos, sino van a encontrar este tipo de confinamiento y otros tratamientos que se le da al residuo. Otros tratamientos tenemos los hornos para el tratamiento térmico y una serie de tratamientos térmicos avanzados, sistema de secado y deshidratación, tratamiento térmico, que es uno conocido, es la incineración, es un tratamiento térmico que se realiza. Utilizan muy utilizado en los centros de salud que tenga un instrumento de gestión ambiental para poder realizar este tratamiento. Es muy importante que todos los tratamientos, bueno, como el tratamiento térmico, tratamiento físico-químico, requieren de un instrumento de gestión ambiental para poder aplicarlo, ya sea un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, pero necesitamos el instrumento para poder operar estos sistemas de tratamiento. La selección del tratamiento depende mucho del tipo de desecho, el aspecto de seguridad, el grado de purificación deseado, aspectos económicos y su eficiencia. Tenemos diferentes tratamientos de secado y deshidratación, tenemos toda la data, se va a compartir sobre los sistemas de tratamiento. Filtro, prensa.
Y es toda la data. Lecho de secado, factores, toda la data. No les voy a detallar porque es bastante información. Incineración. Tenemos toda la data de los sistemas de tratamiento. Son bastantes tratamientos. Depende mucho de las características de la sustancia peligrosa o residuo peligroso. No todo lo podemos incinerar. Hay residuos que al momento de ser incinerados generan sustancias perjudiciales para el medio ambiente y para la salud. Entonces no podemos realizar ese tratamiento. Sistema de estabilización, solidificación, aplicaciones de la solidificación, absorción, toda esta data se la vamos a brindar. Tecnología de cemento, ventajas. Tecnología con cal, arcilla modificadas orgánicamente. Materiales termoplásticos. Si tienen al finalizar algunas consultas, vamos a ver algunos tratamientos, algunos sistemas de tratamiento, porque sí son bastantes. Extracción por solventes, neutralización. Esto usamos mucho en laboratorio, por ejemplo, cuando tenemos ácidos, se usa para adecuar el pH de un residuo a estándares vigentes, reduciendo la agresividad y corrosividad del residuo. Muchas veces es un paso obligado para acondicionar el residuo para un siguiente tratamiento. Esto quiere decir que, por ejemplo, en laboratorios existen sustancias químicas peligrosas que tienen un pH no adecuado, no para su disposición, sino también para poder manipularlo. Entonces tenemos que neutralizarlo para poder seguir el tratamiento de estos residuos. Una serie de tratamientos, depende mucho del tipo de residuo, la industria. Entonces, con esto terminamos un sinfín de tratamientos. Pueden consultar y estamos abiertos a las preguntas. Jorge.